Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 32. Cuando Dios pelea por su pueblo. Versículo 1. Sennacherib rey de los asirios. Este capítulo en su mayor parte es paralelo con Segunda de Reyes 18,13 al 20-21 y con Isaías 36 al 39. Es nueva casi toda la información de los versículos 2 al 8 sobre los preparativos de Exequias para la defensa. Con la intención de conquistarlas. En buena medida, Sennacherib tuvo éxito en sus propósitos, Segunda de Reyes 18:13. En sus anales pretende haber capturado 46 ciudades fortificadas o amuralladas de Judá y haber llevado cautivas a 200.130 personas, además de un enorme botín. Esta campaña acaeció en el año 14 a.C. del reinado de Exequias, contado a partir del final de su corregencia. El año fue 701 a.C., según las fechas generalmente aceptadas para los anales de Sennacherib. En cuanto a la cuestión de si la narración de este capítulo describe una campaña o dos, ver comentario de Segunda de Reyes 18:13. Versículo 2. Combatir a Jerusalén. Sennacherib tenía el propósito de atacar a Jerusalén, pero momentáneamente fue apaciguado mediante el pago de un tributo, ver comentario de Segunda de Reyes 18:14 al 16. Debe advertirse que en el registro de su campaña, Sennacherib no pretende haber capturado a Jerusalén. Versículo 3. Tuvo consejo. El propósito era trazar planes para fortalecer la ciudad contra un ataque posterior. Sin duda todos los preparativos hechos por Ezequías difícilmente podrían haberse efectuado durante el transcurso de una campaña de verano, de junio a agosto, realizada por Sennacherib contra Judá. Es evidente que fueron medidas de amplio alcance para robustecer las defensas de la nación contra un ataque futuro. Cegar las fuentes de agua. Ezequías tenía sin doble propósito, cegar las vertientes de fuera de la ciudad de modo que los asirios no tuvieran una adecuada provisión de agua, llevar el agua a la ciudad por medio de un túnel a fin de aumentar su provisión durante el asedio. Segunda de Crónicas 32:30, ver comentario de Segunda de Reyes 20:20. Versículo 4. Todas las fuentes. La principal fuente que cegó Ezequías fue la de Gihón, versículo 30, la actual fuente de la Virgen, ubicada en la ladera meridional del cerro sobre el que se construyó el templo. Estaba en una cueva fuera del muro de la ciudad, y sus aguas originalmente fluían al torrente de Cedrón, donde se habrían abastecido los invasores asirios. Antes de que David capturara a Jerusalén, 303 los jebuseos habían abierto un conducto para llevar las aguas desde la fuente hasta un lugar de almacenamiento al que se podía llegar mediante un pasaje subterráneo desde el interior de la ciudad. Ver Segunda de Samuel 3:8. Posteriormente un acueducto llevó esa agua hasta el estanque viejo, o de abajo Isaías 22:9-11. Ezequías constituyó un nuevo acueducto, el túnel de Siloé, ver Segunda de Crónicas 32:30, ver comentario de Segunda de Reyes 20:20, que llevaba las aguas hasta un nuevo depósito, el estanque Siloé, ver Nehemías 3:15. Juan 9,7 y quizá construyó una nueva muralla con la cual el nuevo estanque quedaba dentro de la ciudad, ver comentario de versículo 5. Así las aguas de las fuentes que estaban fuera de la ciudad fueron desviadas para ser usadas dentro de las murallas. Versículo 5. Los muros caídos. En Isaías 22:9-10 se mencionan muchas brechas del muro de la ciudad de David que se repararon derribando casas y usando los materiales para reforzar el muro. Otro muro por fuera. Quizá era un muro adicional, fuera del acueducto y de la ciudad de David, que incluía el estanque de Siloé. En Isaías 22:11 se menciona el foso entre los dos muros. Milo. No se conoce la naturaleza exacta de Milo, pero debe haber sido una parte de las fortificaciones de Jerusalén, quizá un lugar de defensa especialmente fortificado, dentro de la ciudad antigua. Ver Segunda de Samuel 5:9, Primera de Reyes 9:15, 24, 11, 27. Espadas. Hebreo dardo, jabalina. La Biblia de Jerusalén traduce correctamente armas arrojadizas. Versículo 6. Plaza. Hebreo rehob, un lugar abierto. De ahí que hubiera sido el lugar abierto delante de la puerta, ver comentario de capítulo 29:4. Versículo 7. Esforzaos y animaos. Habiendo hecho todo lo que se podía hacer humanamente para fortalecer las defensas de la ciudad, Ezequías animó al pueblo para que confiara en Dios.
Sin importarle el poder del enemigo, toda persona que confía en Dios y lo venera siempre tiene razón para ser valerosa, pues la batalla no es suya sino del Señor. Ver capítulo 20:15. Más hay con nosotros. Compárese con Segunda de Reyes 6:16. Versículo 8. Con nosotros está Jehová. Compárese con Isaías 14:24 al 27, 40, 9 al 17, 28 al 31. Versículo 9. Envió sus siervos. Compárese con Segunda de Reyes 18:17. La sumisión anterior de Ezequías, Segunda de Reyes 18:14 al 16, no se menciona en Crónicas. Versículo 10. Así ha dicho Sennacherib. Compárese con Segunda de Reyes 18:17 al 21. El relato de Reyes es más detallado. Versículo 12. Sus lugares altos. Compárese con Segunda de Reyes 18:22. Los asirios tenían una impresión equivocada de la naturaleza de la reforma de Ezequías, pues éste había eliminado los altares de los dioses paganos introducidos por Acaz, y no los de Jehová. Ver capítulos 28, 23, 25, 31. 1. Y también los lugares altos que aunque se usaban para el culto de Jehová por lo menos eran semipaganos. Versículo 13. ¿No habéis sabido? Los interesantes detalles de Segunda de Reyes 18, 23 al 32 no se mencionan en Crónicas. En cambio, el relato va directamente al punto en que los enviados se esfuerzan por fundamentar la pretensión de que Asiria era invencible, al señalar sus éxitos pasados y la incapacidad de los dioses de las otras naciones para ayudar contra el poderío asirio. Ver Segunda de Reyes 18, 33, 34. Versículo 14. Entre todos los dioses. Compárese con Segunda de Reyes 18:35. Versículo 15. No os engañe. Este pasaje continúa el argumento de Segunda de Reyes 18:29-30. Un argumento similar también se encuentra en Segunda de Reyes 19:10 al 13. Versículo 17. Cartas en que blasfemaba. Esto se refiere al mensaje de Sennacherib cuando los enviados habían vuelto a Libna después de salir de Laquis, y había llegado la noticia de que se acercaba el ejército egipcio al mando de Tiraca para ayudar a Ezequías. Ver comentario de Segunda de Reyes 19, 8 al 14. Versículo 18. En judaico. Después de haber mencionado la carta mandada mediante los enviados en el segundo viaje de ellos a Jerusalén, el cronista ahora vuelve a un incidente que ocurrió en la primera parte de la primera visita, Segunda de Reyes 18:28, que presenta en forma muy abreviada, o menciona un segundo intento de propaganda para espantarles y atemorizarles. Versículo 20. El profeta Isaías. Después de la primera tentativa de los enviados asirios para desanimar a los habitantes de Jerusalén, Ezequías había mandado un mensaje a Isaías para instarlo a que orara al Señor, y había recibido la respuesta del profeta de que el Señor enviaría un súbito terror sobre Sennacherib, y lo haría volver a su país. Segunda de Reyes 19, 1 al 7. Entonces, después de que Rabsaces volvió a Sennacherib en Libna, los enviados efectuaron su segunda visita. Segunda de Reyes 19, 9 al 11, con 304 nuevos mensajes insultantes de Sennacherib. Ezequías llevó la carta al templo y buscó fervorosamente la ayuda del Señor. Después de eso recibió un mensaje de Isaías de que Dios había oído su oración y defendería la ciudad por amor a David, y que Sennacherib volvería a su país sin sitiar a Jerusalén. Segunda de Reyes 19, 14 al 34. Versículo 21. Envió un ángel. Compárese con Segunda de Reyes 19, 35, 36 e Isaías 37, 36, 37. Que son relatos paralelos de la destrucción de las huestes asirias y de la forma en que Sennacherib dejó Judea y se volvió a Asiria. Lo mataron. Según Segunda de Reyes 19, 37 e Isaías 37, 38. Sennacherib fue muerto por sus hijos Adramelech y Sarecer, los que después huyeron a Armenia. La muerte de Sennacherib ocurrió en 681 a.C., de acuerdo con la cronología basada en los registros asirios. Versículo 24. En aquel tiempo. Compárese con Segunda de Reyes 20, 1 al 11 e Isaías 38. Esto fue 15 años. Segunda de Reyes 26, antes del fin de su reinado de 29 años. Segunda de Reyes 18, 2. Por lo tanto fue en el año 15 del reinado de Ezequías, si los 15 años fueran contados en forma inclusiva como comúnmente se hacía.
De lo contrario fue en el año 14, el año cuando Sennacherib atacó las ciudades fortificadas de Judá. Segunda de Reyes 18:13. Una señal. La señal consistió en el retroceso de la sombra en el reloj de sol. Segunda de Reyes 20:8 al 11. Versículo 25. Se enalteció. En Segunda de Reyes 20:12 al 19 e Isaías 39 está el relato del orgullo de Ezequías en ocasión de la visita de los mensajeros de Babilonia, y la expresión del desagrado del Señor. Versículo 26. No vino. Al recibir el reproche de Isaías, Ezequías se humilló y aceptó la voluntad del Señor. Este arrepentimiento no se registra ni en Reyes ni en Isaías, pero sí la consiguiente postergación de la sentencia que había sido pronunciada, junto con la respuesta de gratitud de Ezequías. Segunda de Reyes 20:19, Isaías 39:8. Como resultado del arrepentimiento de Ezequías, la destrucción ocasionada por Babilonia no sucedió hasta los días de Nabucodonosor, un siglo más tarde. Versículo 27. Riquezas y gloria. Compárese con Segunda de Reyes 20:13 e Isaías 39:2. Versículo 28. Del grano, del vino y del aceite. Se mencionan juntos repetidas veces como los frutos más notables de la tierra y como las pruebas de las bendiciones del cielo. Segunda de Crónicas 31:5, Números 18:12, Deuteronomio 7:13, Nehemías 5:11, Jeremías 31,12, ver Apocalipsis 6:6. Versículo 29. Porque Dios le había dado. Dios da a los hombres poder para enriquecerse y les abre la mano dadivosa para que compartan los tesoros recibidos de él. Ver Génesis 24:35, Primera de Crónicas 29:12, Job 42:12, Proverbios 10:22. Versículo 30. Cubrió los manantiales. Ver Segunda de Crónicas 32:4 y Segunda de Reyes 20:20. Versículo 31. Los mensajeros. Compárese con Segunda de Reyes 20:11 al 13, Isaías 39:1,2. Para saber del prodigio que había acontecido. El retroceso de la sombra en el reloj de sol, Segunda de Reyes 20:11, Isaías 38:8, fue de sumo interés para los astrónomos de Babilonia, y debe haber sido un tema especial de las preguntas de los mensajeros. Este milagro dio a Ezequías una oportunidad única para dar testimonio del poder y de la bondad de Dios. Si Ezequías hubiese sido fiel y hubiera contado exactamente a los representantes de Merodach Baladán cómo sucedió ese acontecimiento y cómo realizó Dios los milagros de curación y de la naturaleza, esos hombres podrían haber vuelto a Babilonia con un mensaje que habría ayudado a muchos idólatras de ese país a conocer la verdadera naturaleza de Dios. Así se habría abierto el camino para que muchos conocieran y adoraran al Dios que hizo el cielo y la tierra. Para probarle. La prueba no era para la información de Dios sino para beneficio de Ezequías. El orgullo que provocó el fracaso del rey ya se le había arraigado en el corazón y si no se lo reprimía, lo llevaría a su ruina. En su misericordia, Dios permitió que surgieran circunstancias que revelaban a Ezequías su verdadera condición. Este caso ilustra la forma en que Dios procede para desarrollar el carácter humano. Muchas veces la gente no se da cuenta de los defectos de su naturaleza. Solo cuando tiene que hacer frente a diversas pruebas, se manifiestan esas debilidades. Si una prueba cumple su propósito, de modo que el alma es debidamente ejercitada, Hebreo 12:11, tal vez no se necesite otra en ese punto particular. Si el alma se rebela contra el reproche, quizás sobrevengan más pruebas, hasta que se produzca una reforma o se abandone el caso como desesperado, Oseas 4:17. El cristiano debe, pues, animarse en las pruebas. El hecho de que sea llamado a soportarlas demuestra que el Señor ve en él algo precioso que procura desarrollar. Si no hubiese nada en una persona que pudiera glorificar el nombre de Dios, el Señor no gastaría 305 tiempo en refinarla. Ver Tres joyas de los testimonios, página 194. Compárese con Job 23:10. Versículo 32. Profecía del profeta Isaías. Visiones del profeta Isaías, Biblia de Jerusalén. El profeta Isaías dio el título de visión de Isaías 1:1 a su profecía. Versículo 33. Más prominente. En la subida, Biblia de Jerusalén. Hebreo Maile, unir hacia arriba, un ascender, Números 34:4, cuyo significado no es enteramente claro. Quizás se refiera a una ubicación más alta.
En este caso, Ezequías habría sido sepultado en una parte más alta de las tumbas reales, por encima de los sepulcros de los reyes que lo precedieron en el trono de Judá. Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 32.